Imagina cruzar medio mundo para llegar a una playa de ensueño y que un cartel te detenga con algo mucho más serio que no pasar. Si pones un pie aquí, es posible que no vuelvas a salir con vida. Ese lugar existe. Y hay 9 más. Vamos del más comprensible al más inquietante, y el último te va a dejar pensando por días. Isla de la Serpiente, Brasil. Empecemos por un lugar que sí puedes ver, pero que jamás deberías pisar. Frente a la costa de Brasil hay una pequeña isla que, vista desde un dron, parece un paraíso: selva verde, rocas, océano azul. Pero bajo esa vegetación vive una de las concentraciones de serpientes venenosas más densas del planeta. Se calcula que hay una serpiente por cada metro cuadrado. Su veneno es tan potente que puede derretir tejido humano alrededor de la mordida. Por eso la Marina brasileña prohibió el acceso por completo, y solo entran científicos con equipo médico especializado, escoltados, y bajo un permiso casi imposible de conseguir. Pero, ¿por qué hay tantas serpientes juntas en un solo lugar? Ahí está el primer misterio del vídeo, y no es el único que involucra a la naturaleza actuando de forma extrema. Isla Norte de Sentinel, India. Si crees que lo anterior es extremo, esto es todavía más fuerte. En medio del Océano Índico existe una isla donde vive una tribu que lleva, se estima, más de 60.000 años completamente aislada del resto de la humanidad. No hablan ningún idioma conocido. No han tenido contacto con el mundo moderno. Y cada vez que alguien intenta acercarse, la respuesta ha sido la misma: flechas. El gobierno de la India prohibió por ley acercarse a menos de 8 kilómetros de la isla, no solo para proteger a los visitantes, sino para proteger a la tribu, que no tiene defensas contra enfermedades comunes como la gripe. Es, literalmente, el último lugar del planeta donde el tiempo se detuvo. Pero si crees que lo más prohibido tiene que ver con la naturaleza, espera a ver lo que sigue, porque ahora entramos al terreno de los secretos que los gobiernos no quieren que conozcas. Bóveda global de semillas de Svalbard, Noruega. Muy cerca del Polo Norte, dentro de una montaña congelada, existe una especie de arca de Noé vegetal. Ahí se guardan más de 1 millón de muestras de semillas de todo el mundo, la reserva genética que la humanidad usaría si alguna vez una guerra, un desastre climático o una pandemia destruyera nuestros cultivos. El lugar no está prohibido por peligro. Está prohibido por protección. Nadie puede entrar sin autorización de varios gobiernos a la vez, y ni siquiera los países que doñan semillas pueden retirarlas libremente. Es, en pocas palabras, el plan de emergencia más importante del planeta, guardado bajo llave. Pero existe un detalle que Wageningen percibe, y aquí, en español, quiero que lo notes tú también. Si este lugar existe para salvarnos de una catástrofe, ¿qué tan cerca creen los científicos que estamos de necesitarlo? Área 51, Estados Unidos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En medio del desierto de Nevada existe una base militar tan secreta que, durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ni siquiera admitía que existiera. Oficialmente se usa para probar tecnología aérea avanzada. Extraoficialmente, es el lugar más asociado a teorías sobre ovnis en toda la historia. El espacio aéreo está restringido, hay sensores de movimiento en el suelo, y existen reportes de guardias armados con autorización de disparar sin previo aviso a cualquiera que cruce la línea. Nadie, ni siquiera los pilotos comerciales, puede volar directamente sobre esa zona. Y aunque el gobierno finalmente reconoció su existencia, sigue sin explicar del todo qué se prueba ahí adentro. Fort Knox, Estados Unidos. Ahora imagina el lugar más protegido del sistema financiero mundial. Dentro de esta base militar se guarda una de las reservas de oro más grandes del planeta, calculada en miles de millones de dólares. La seguridad incluye tanques, torres de vigilancia, minas de tierra en el perímetro y un protocolo de acceso que requiere que varias personas, ninguna con la combinación completa por sí sola, introduzcan claves distintas al mismo tiempo. Ni siquiera los presidentes de Estados Unidos han podido entrar libremente. De hecho, ha pasado tanto tiempo desde la última auditoría pública completa, que circulan teorías sobre si el oro que se supone que está ahí, realmente sigue estando ahí. Pero el próximo punto va todavía más allá, porque no hablamos solo de dinero, sino de una red que ni siquiera aparece en los mapas. Metro 2 de Moscú, Rusia. Bajo las calles de Moscú, además del metro que millones de personas usan todos los días, existiría una segunda red de túneles secreta, construida durante la Guerra Fría, que según distintos reportes conecta al Kremlin con búnkers militares y aeropuertos clave.
El gobierno ruso nunca lo ha confirmado oficialmente por completo. Pero exempleados del gobierno, mapas filtrados y satélites han mostrado evidencia de túneles que no coinciden con ninguna línea pública. Se dice que fue diseñado como plan de escape en caso de un ataque nuclear. Es un lugar tan prohibido que su propia existencia sigue siendo tema de debate. Y ahora que ya viste secretos de gobierno, vamos a movernos a algo distinto. Lugares prohibidos no por política, sino por historia y espiritualidad. Cuevas de las Caux, Francia. En el sur de Francia hay una cueva con pinturas de hace más de 17.000 años. Caballos, toros y ciervos pintados por manos humanas mucho antes de que existiera la escritura. Suena a que debería ser un museo abierto al público, ¿verdad? Pero pasó algo inesperado. Cuando la abrieron a los turistas en el siglo pasado, el simple hecho de que miles de personas respiraran dentro empezó a generar moho y hongos que comenzaron a destruir las pinturas. El daño fue tan grave que el gobierno francés cerró la cueva original para siempre. Hoy existe una réplica exacta al lado, para que el público la visite, mientras la cueva verdadera permanece sellada, vigilada y prohibida incluso para la mayoría de los científicos. Isla de Poveglia, Italia. Frente a Venecia hay una isla pequeña con una historia oscura. Durante siglos fue usada como zona de cuarentena para personas con peste, y más tarde como hospital psiquiátrico. Se estima que decenas de miles de personas murieron ahí. El gobierno italiano prohibió el acceso público oficialmente por riesgo estructural de los edificios abandonados. Pero muchos aseguran que la verdadera razón es otra. La cantidad de fenómenos extraños reportados por quienes trabajaron ahí ha sido tan alta, que ni los mismos pescadores locales se acercan a sus orillas. Sea por ruinas peligrosas o por algo que la ciencia no puede explicar, el resultado es el mismo. Nadie puede pisar esa isla sin un permiso especial casi imposible de obtener. Bohemian Grove, Estados Unidos. En un bosque de California, cada año, se reúnen en secreto algunos de los hombres más poderosos del mundo: expresidentes, empresarios multimillonarios, líderes políticos. La reunión dura semanas y está completamente cerrada al público y a la prensa. Nadie sabe con certeza todo lo que ocurre ahí adentro, porque los asistentes firman acuerdos de confidencialidad extremadamente estrictos. Lo poco que se ha filtrado incluye rituales ceremoniales frente a una estatua gigante de un búho de piedra. ¿Es solo un retiro exclusivo de la élite para desconectarse? ¿O ahí se toman decisiones que afectan al resto del planeta sin que nadie se entere? Nadie fuera del grupo lo sabe con certeza. Y eso nos lleva directo al lugar más prohibido de todos, el que cierra esta lista. Santuario interior del templo de Ise, Japón. Y llegamos al lugar más prohibido de todos, no por peligro físico, ni por armas, ni por secretos militares, sino por algo mucho más antiguo: la fe. En Japón existe un templo sintoísta considerado el más sagrado del país. En su interior más profundo se guarda, según la tradición, uno de los 3 tesoros sagrados del imperio japonés, un espejo que representa a la diosa del sol. Nadie puede entrar a esa cámara interior. Ni turistas, ni periodistas, ni siquiera la mayoría de los sacerdotes que trabajan ahí toda su vida. Solo un puñado de personas, incluyendo miembros específicos de la familia imperial, tienen permitido acercarse, y ni ellos pueden ver el objeto directamente. Cada 20 años, el templo completo se reconstruye desde cero, de manera idéntica, siguiendo una tradición de más de 1300 años. Es un lugar que ha permanecido oculto a la vista humana durante más tiempo que la mayoría de los países que existen hoy. 10 lugares. 10 motivos distintos para estar prohibidos: veneno, aislamiento, protección, secretos militares, dinero, historia y hasta fe religiosa. Pero todos comparten algo en común. Nos recuerdan que, incluso en un planeta que ya casi terminamos de explorar por completo, todavía existen rincones que se resisten a ser vistos. Y ahora te toca a ti. Si pudieras entrar a uno solo de estos 10 lugares, sin ningún riesgo, ¿cuál elegirías y cuál preferirías que siguiera siendo un misterio para siempre? Déjamelo en los comentarios.